El aborto, que me explica un poco sobre este tema y qué es lo que sigue nada más. Buenos días. Pues sí, el día de ayer se elevó a rango constitucional el derecho a la vida. Básicamente ratifica las excepciones que ya se establecían en el Código Penal, pero sigue criminalizando el aborto, de manera que cualquier mujer que se vea en la necesidad de practicar un aborto lo va a tener que seguir haciendo de manera clandestina. Pues es algo que no resuelve nada, porque tenemos todavía ese gran problema social que continúa sin una regulación adecuada, sin un acceso a cuidados médicos adecuados, sin un respeto a la planificación familiar que le corresponde a cada familia y sobre todo también a cada mujer. Y lo que más pesa es que se maneje únicamente con un tema pro o antiaborto. No se trata de eso, se trata del respeto pleno a los derechos de la mujer, de su salud y vida reproductiva, a los derechos de la propia familia de autodeterminar cuántos hijos, cuándo vienen esos hijos y en las condiciones que ellos están listos para recibirlos en su seno familiar. Y la contravención que se ve aquí en materia de derechos humanos, porque es una reforma constitucional retroactiva de derechos humanos, que no respeta esa progresividad que deben de tener, que no respeta el texto constitucional federal, que no respeta muchos de los tratados internacionales de los cuales México forma parte, que ya ha sido invalidada este tipo de reformas en otras entidades federativas por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, si me preguntas qué sigue, pues yo creo que múltiples organismos de derechos humanos, empezando por la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, van a interponer un recurso para promover la acción de inconstitucionalidad y declarar esta reforma inconstitucional. Y nuevamente tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación que decirle al Congreso de Nuevo León que los derechos humanos no se votan, no se negocian, no se conceden a voluntad del gobernante, son irrenunciables, imprescriptibles e inembargables. Se habla, en la Ciudad de México ya está aprobado, ¿no?, el aborto legal. ¿Cuánto tardaría en llegar aquí esta postura en Nuevo León? Difícil saberlo. Se tiene que agotar precisamente todo un proceso judicial para que esta declaratoria se dé. Sin embargo, también es un tema de voluntad política, voluntad de consensos, y a falta de consensos, pues es que todavía se ve lejano para que esto sea una realidad de nuevo. La mayoría de los diputados votaron en contra. ¿Cómo se podría cambiar esta forma de pensar entre todos ustedes? Pues es con un acercamiento con la sociedad y con la gente y con la realidad social que vivimos en Nuevo León y que vive la gran mayoría de la gente de Nuevo León. Ponderando también la realidad socioeconómica, de salud, de educación y las carencias que tenemos en todos estos rubros, que actualmente el Estado está obligado a darle a la gente y que no se da abasto. Y ahora tendremos por mandato constitucional que ofertarlo aún más. Y no se trata de negárselo a nadie, sino se trata también de recibir con mucha dignidad y regarantizarle esa vida digna a todas las personas que nazcan en este suelo. Y eso incluye también su derecho a decidir libremente cuándo se quieren reproducir, de qué manera, con quién y en qué condiciones van a poder traer a esos hijos al mundo. No tenemos una plena conciencia a veces de las acciones que hacemos a nivel legislativo, porque por un lado tenemos esta gente que de manera muy enfática no quiere que el derecho a la vida se vulnere en ningún tipo de respecto, y esto incluye incluso también el derecho a decidir sobre una muerte digna, ¿no? La voluntad anticipada. Si yo estoy en una enfermedad en estado terminal, si tengo muerte cerebral, ya no se me puede tampoco dar esa atención, incluso si es mi voluntad. Entonces, pero por otro lado no tenemos, también tenemos que estos mismos grupos de gente se oponen de manera férrea a cualquier tipo de educación sexual y cualquier tipo de distribución de métodos anticonceptivos genuinamente efectivos. Entonces, no tenemos en cuenta que somos como país el número 1 en embarazo adolescente de toda la OCDE,
porque precisamente adolecemos de todas estas medidas que nos permiten tener una buena planificación familiar, una buena educación de nuestros jóvenes, buenas campañas constantes que nos ayuden a resolver el problema de embarazo adolescente, de transmisión de enfermedades y de este acrecentamiento de la brecha de desigualdad que tenemos, precisamente porque esta educación y estas medidas no están al alcance de la gente que más lo necesitan. Y ese tipo de medidas que son impulsadas por gente que no está viviendo esas circunstancias y que no se da cuenta que esas circunstancias son mucho mayores a una sola ideología, no atienden el problema de raíz con políticas públicas que sean genuinamente reales, sino desde una postura ideológica que no abona a solucionar el problema y simplemente sigue perpetuando el status quo, que ya de por sí está bastante desproporcionado. ¿Usted mantendrá su postura? Mi postura obedece en gran medida al respeto a los derechos humanos, y este es el mismo argumento que ustedes verán también en múltiples pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí se debe de respetar el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, de las familias a decidir cuándo y cómo quieren procrear y traer hijos al mundo. Y a partir de ahí es que se da la protección total del Estado a la vida gestacional, a partir de la decisión de la mujer y la protección que se le debe dar a la mujer para garantizarle sus derechos reproductivos y su derecho a la familia de la manera que ella y su pareja lo deciden. Señor,